It's really great pleasure to be here and to do opening this event, not least the Eurosocial program that is taking center stage today. The bi-regional strategic partnership in EU cooperation and impact is quite important issue for us. It is true to say that the relationship between Latin America and the European Union is today well advanced, and also thanks to our bi-regional strategic partnership, which celebrates 15 years this year and has been going from strength to strength. I believe in our programming period, it is very much the key that grant work as a catalyst, that grant is working to empower people, that grant brings a society that is inclusive and sustainable at the same time. It is coming from 156 million euro from the previous 7 years to 925 million euro. Reconciling environmental sustainability with continued development in a region that is highly vulnerable to climate change and natural disasters. Capacity building of state institutions responsible for security and rule of law so as to enhance human rights, gender equality, build public trust and strengthen the social contact needed for development to succeed. Eurosocial is demand-driven. As a beneficiary, governments themselves define the actions to be implemented. It actively fosters South-South cooperation in Latin America, spending on which is expected to top 10 million euro during the program's lifetime. Eurosocial takes an innovative approach that produces measurable outputs and outcomes. Impressively, it does so on a relatively small budget divided among 18 partner countries in 10 thematic areas. It's rather clear that Eurosocial is a fine example of the modern, relevant cooperation that will take our relationship with Latin America forward. Ladies and gentlemen, programs like Eurosocial show how we can take our cooperation to different level, to higher level. I believe the programs that we will be discussing during these days is one of the good examples where you can build on some of the global challenges we'll face, and the programs that definitely will not stop 2015, and also in later years it will continue, because these issues of inequality, it's a permanent issue. We can diminish it, but there will be new forms and new challenges. To be honest also, it's also for the governments, elected governments from the countries, is to deliver the service. What we can do, we could influence some or facilitate some processes that are necessary. So thank you very much for this invitation to open this meeting. I really know how challenging the debate in front of you will be, but I'm very happy that at least some grants from the European Union helps to develop an area that is perhaps the most challenging in today's society. Thank you very much. I believe that it is a good program that helps Latin American countries to address social issues. It's definitely one of the incoming inputs. It's very important that governments fully take an account on the results of this program, because it's seen as a pilot. It's not really very broad-scale program, is a lot of finance behind it, but it is like a leader, and expecting that on the positive outcomes of this leader, the countries could benefit. They are very satisfied how the program is, and they say it should be a model. So if the participants themselves believe in it, then I definitely could confirm that it's a good model, that we should continue this program, and to see how to build the other programs that we will have Latin America on the experiences from the Eurosocial. Si lo miramos en una perspectiva larga, digamos un tercio de siglo, de 1980 al 2013, 33 años, realmente América Latina no lo ha hecho especialmente bien, porque su tasa de crecimiento media durante esos años es del orden del 3%, mucho menos de lo que han hecho los países emergentes y mucho menos de lo que hizo el mundo en su conjunto. Y por eso
en los últimos 33 años, la región, como ahora decimos, la región, perdió de hecho peso relativo en la economía global. Es verdad que han tenido ustedes 5 años magníficos, la década gloriosa, 2003-2008, donde han estado creciendo al 2005, pero ahora se les vaticina otra vez un crecimiento del orden del 3%, si todo va bien. Y quiero recoger el guante tuyo cuando has dicho no dejen que se solidifique, se afiance la impresión de que el modelo europeo de estado de bienestar ha sido un fracaso que no debe ser imitado. Porque si eso es así, entonces el mundo que construiremos será muy diferente del que seguramente nos gustaría a muchos de nosotros. Cuán terrible hubiera sido la crisis en Europa y en particular en los países del sur si no hubiésemos tenido el estado del bienestar. Pero cuán tremenda hubiera sido la crisis si no hubiésemos tenido la red de seguridad, el colchón amortiguador que representa el estado de bienestar. Bendito sea porque nos ha evitado una catástrofe mayor. No es el estado del bienestar el que ha producido la crisis. Desde luego, no son los pensionistas los que han provocado la catástrofe financiera. La catástrofe financiera la ha provocado el sistema financiero. Tienen ustedes un gravísimo problema de desigualdad, un gravísimo problema de falta de cohesión. Tienen que hacer inversiones masivas en educación para corregir esta desigualdad y tienen que suministrar servicios públicos de calidad a las clases medias emergentes. O sea, construir una unión monetaria sin los atributos de una unión monetaria ha sido un experimento peligroso y el sistema no ha acabado de implosionar precisamente porque hemos corregido estos defectos sobre la marcha. Y el segundo experimento peligroso y también en parte fallido es que hemos querido construir un gran mercado, un mercado único, abierto a la circulación de personas, mercancías y capitales, sin un mínimo de armonización fiscal y social. Cuando tú dices que el mundo se ha enfrentado con 1.500 millones de trabajadores de bajo coste y escasa calificación que han alterado radicalmente las relaciones capital-trabajo, el bueno de Marx nunca pudo imaginar que el ejército de reserva del proletariado, se llamaba así, ¿no? El ejército de reserva del proletariado, al menos así se llamaba cuando yo era estudiante, era tan grande. Nunca pudo imaginar que ese ejército tenía miles de millones de personas esperando una oportunidad para integrarse en la competencia mundial. Bueno, pues eso nos ha pasado un poco también en Europa a escala más reducida, porque teníamos en el este de Europa otro ejército de reserva del proletariado, con poblaciones como Rumanía con el 40% de su población agraria, que tenía que reducirla del 40 al 5%, y eso implicaba exportar mano de obra. Y eso es lo que ha pasado. Ha habido una exportación masiva de mano de obra de países que no podían absorberla dentro de sus nuevas estructuras productivas a países de estructuras más consolidadas y ha creado otra competencia con problemas sociales que de alguna manera están en la base de la actual crisis de la Unión. ¿Cuáles son los países mejor insertados en la globalización, más abiertos, más competitivos, con intercambios comerciales más grandes y prósperos? Los países del norte de Europa. ¿Y cuáles son los países más cohesionados del mundo, con mayores presiones fiscales y con estados de cohesión más desarrollados? Los países del norte de Europa. Luego, empíricamente, parece que no hay una relación causa-efecto por la cual a más cohesión, menos competitividad, y viceversa. Si ustedes comparan los parámetros socioeconómicos de Finlandia con los de Grecia, son dos mundos diferentes. No tienen nada que ver uno con el otro. Ni desde el punto de vista de las presiones fiscales, ni de los niveles de endeudamiento, ni de casi nada. O sea, compartimos que estamos dentro de unas estructuras institucionales y una misma moneda, que es mucho compartir, desde luego, y un mismo mercado, y no hemos prohibido las fronteras, etcétera. Pero cuando un país tiene una deuda del 127% del PIB, deuda pública del 127% del PIB, como Grecia, y otro lo tiene de menos del 40%, pues francamente su posición en la globalización y frente a los mercados financieros es radicalmente distinta. El referente de Europa del Norte es capaz de decirle a la Europa rezagada: hay una posibilidad y una potencialidad de pasar de exclusiones o de procesos de desigualdad
hacia modelos inclusivos e integrados. Nosotros no solo tenemos una región heterogénea, sino que al interior de América Latina no hemos construido ni siquiera ese referente. En Europa hay una lucha de modelos también. Una lucha de modelos que tiene, por ejemplo, consecuencias sobre qué clase de fiscalidad tenemos que aplicar. Los impuestos directos en América Latina pesan solamente el 5% del PIB. El 5% del PIB. Es un diálogo, si me permiten también una pequeña provocación, que se inició en los años 80 cuando América Latina pidió apoyo a la Unión Europea para sus procesos de paz, sus procesos de democratización, sus procesos de desarrollo, para ganar espacio para maniobrar en un mundo que era todavía bipolar, ¿no? Desde luego lo que hoy tenemos es muy distinto y la crisis ha contribuido poderosamente a un reequilibrio de las relaciones en las que parece que hemos asumido que ambas regiones tenemos problemas, ¿no? Ya no hay una mirada tan europea hacia los problemas de América Latina, sino que también América Latina se permite, y muy justamente, señalar a los europeos algunos de nuestros problemas. Si hay también aportes que puede hacer América Latina, ¿no?, a la cooperación birregional, si hay cosas que podemos aprender que pueden ser útiles para la reconstrucción, para la redefinición de nuestro modelo social. Y también os preguntaría que, en relación al documento de base, a las 4 lógicas, que nos dijerais, a vuestro juicio, por dónde tiene que transitar en los próximos años la cooperación birregional. Es decir, qué cosas podemos hacer juntos para mantener los valores del modelo de sociedad al que aspiramos en Europa y al que aspiran en América Latina, en un mundo que no comparte esos valores, esa identidad. ¿Qué podemos hacer para dar gobernanza a procesos globales que afectan al bienestar en nuestras regiones y, por lo tanto, con un crecimiento inclusivo en ambas regiones? ¿Y en qué aspectos concretos, algunos se han esbozado hace unos minutos y son parte del programa Eurosocial, fiscalidad, políticas públicas, en qué aspectos podemos cooperar intercambiando experiencias, ¿no? Podemos tener una cooperación efectiva para que la relación birregional siga siendo útil a ambas partes en los años y ojalá en las décadas venideras? Las preguntas válidas son: ¿compartimos los mismos valores? O sea, ¿nuestras sociedades comparten los mismos valores? ¿Tienen la misma percepción de lo que significa una sociedad y qué es lo que es hacer sociedad? Y luego, ¿tenemos los mismos intereses en la globalización? ¿Podemos sentarnos en la mesa de negociaciones haciendo causa común porque de alguna manera somos complementarios? ¿Cuál es la línea divisoria que separa los derechos de las mercancías? ¿Qué es lo que encargamos al mercado? ¿Qué es lo que encargamos a la acción colectiva? Y entonces, seguramente, América Latina tiene una raíz mucho más europea, en el sentido social de la palabra europeo, que ninguna otra región del mundo. ¿Vamos a sentarnos juntos en la mesa de negociación para defender cosas que nos beneficien a las dos regiones? Hombre, yo creo que también. Y en muchos campos. Uno de lo que se suele hablar poco, pero deberíamos hablar más, es el cambio climático. Pero seguramente América Latina es una región que no debería imitar los modelos de crecimiento energético que tenemos, que hemos usado el mundo occidental. Es verdad que su desarrollo económico ha sido sustentado en los últimos años más por la expansión de la demanda de materias primas china, que en los últimos años, digo, que por los flujos de capital provenientes de Europa. Pero seguramente, si no hubiese habido previamente esos flujos de capital que han creado mucha inversión productiva y muchas infraestructuras básicas, no hubiesen podido aprovechar la fase siguiente de fuerte demanda proveniente de los países emergentes. Por lo tanto, yo creo que sí, que en el shifting world, en el cambio del mapa mundial de la riqueza y el poder, hay alianzas posibles por razones de interés entre nosotros. Pero yo creo que por ejemplo, este programa Eurosocial que hoy estamos presentando y que hay muchos de los consultores y de los miembros de Eurosocial aquí presentes, creo que es uno de los buenos ejemplos de cómo se pueden compartir experiencias en ese mundo de las reformas. That is very important to share our problems and ideas and also questions that we have with Latin American friends and partners. In Brazil, Eurosocial has also begun an activity
for introducing productive activities in prisons. Italy is more than satisfied with what has been done so far, and not only because of the considerable involvement of Italian institutions, but also of European and Latin American institutions. This was also helped by Istituto Italo-Latinoamericano, as an international organization formed by Italian and Latin American countries. I want to mention finally the significant recognition that was given to Eurosocial during the last Italy-Latin American conference, the main forum between Italy and Latin American countries. The conclusion of the conference expressed, I quote, an appreciation for the Eurosocial program and a recommendation to Latin American countries to pursue the commitment that social inclusion policy should continue to be a cornerstone of the agenda of the Euro-Latin American cooperation for the period 14-20. Priorities of the work, priorities of development cooperation will be clearly climate change, mitigation and adaptation, a new focus on rural development, clearly 1 billion per year for rural development, education as usual, to a lesser extent, but will be one of the focal areas too. And we will try to address the causes of the refugee movements more explicitly than in the past. Latin America has a key role to play in addressing global challenges, and substantial improvement in combating climate, in climate action, conservation of biodiversity, etc., can only be achieved with and in Latin America. We have a very green portfolio in our Latin America portfolio, which is very different from how we act in Africa or in other regions. 70% of the funds go into climate-related areas, 50% in Central America, for example, into biodiversity operations. So we are very much climate-related focus. Triangular South-South cooperation is one of the aspects that we try to highlight in our policy vis-à-vis Latin America. I think it's a very good trend development to be a little bit more active in international cooperation, which always has been less explicit than in other areas of the globe. ¿Qué retos tienen sus países y más específicamente desde sus áreas de competencia para promover ese objetivo común, ¿no?, que hemos establecido en la relación y que lo es también de cada uno de los países, obviamente, de sociedades más cohesionadas, más inclusivas, más equitativas? Nuestros indicadores no son alentadores. En los últimos años, en los últimos 20 años, para poner un ejemplo, nuestro PIB per cápita se ha cuadruplicado. Sin embargo, y Guatemala, siendo hoy un país de renta media, sin embargo no hemos logrado reducir la pobreza. Pero creo que sí es importante, cuando hablamos de la cooperación para el desarrollo, reforzar la idea que el hecho de ser un país de renta media no quiere decir que han sido superadas todas estas brechas y todas estas desigualdades sociales que todavía persisten en muchos países de la región, no solo en Guatemala. Tenemos una población menor de 30 años, que representa el 70% de la población en el país, y esto implica serios retos para el Estado en materia de educación, de acceso a la salud, de generación de empleo, etc. El 50% de la población de nuestro país todavía vive en áreas rurales. Sin embargo, según las proyecciones, en 20 años aproximadamente el 70% de nuestra población vivirá en áreas urbanas, y eso presenta también serios retos para el desarrollo de nuestro país. Quiero hacer referencia a los retos del cambio climático, que ya han sido también mencionados. Somos el país número 11 en términos de vulnerabilidad al cambio climático. Además, el 80% de nuestro PIB se produce en zonas vulnerables. ¿Cuál ha sido el apoyo del programa Eurosocial en Guatemala y los avances y cómo hemos tratado de ir superando estos problemas y de irlos afrontando? Quiero contarles que el programa ha tenido un desempeño muy importante en apoyar a la consolidación del Sistema Nacional de Planificación. Este sistema de consejos de desarrollo tiene consejos desde el nivel municipal, departamental, regional y nacional, y es ahí donde estamos desarrollando actualmente, por primera vez en nuestro país,
un Plan Nacional de Desarrollo con visión de largo plazo. La agenda del CONADUR de este año tiene, como les mencionaba, 3 productos específicos: el trabajo de una política de atención a pueblos indígenas, temas relacionados con la consulta a pueblos indígenas, que deriva del convenio 189 de la OIT, y también el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo con visión de 20 años. Yo creo que la experiencia del programa, el apoyo y el intercambio de experiencias, no solo con instituciones y el conocer la experiencia europea, sino que también... El reto de la cohesión social en un país como Costa Rica es particular, porque Costa Rica es un país que tiene problemas típicos de los países en vías de desarrollo y problemas políticos de los países en desarrollo. Empieza a darse, digamos, el tema de la cohesión social en países como Costa Rica, la discusión del tema de la cohesión social, no solo como un tema estrictamente económico, sino como un tema ético. Sino que un gran porcentaje de la desigualdad en Costa Rica está definida o tiene que ver con la diferencia que hay entre los niveles de puestos calificados con los niveles no calificados. Nosotros hemos tenido una gran colaboración de Eurosocial, porque hasta ahora hemos hecho planificación de una manera como la entendíamos, que es la forma de planificar que traíamos del siglo XX. Y nos encontramos que para el siglo XXI probablemente tenemos que repensar ese paradigma de la planificación y tenemos que hablar de planificación participativa, la planificación regional, en donde Eurosocial ha estado apoyándonos a nosotros de manera tal que por primera vez, de manera sistemática, vamos a elaborar en Costa Rica planes regionales de desarrollo. En el caso de Costa Rica, haber alcanzado ser un país de renta media con una gran cobertura de instituciones sociales, con una gran provisión de servicios básicos, ha resultado ser un castigo para un país como Costa Rica. Y que cuando haya necesidades o cuando haya eventos de este tipo que tengan un impacto importante en las economías de los países de renta media, pueda haber una disminución temporal de la clasificación de esos países para poder ser objeto de cooperación para la reconstrucción, por ejemplo. El impacto del cambio climático no es una teoría, es un efecto que tenemos año con año. Los compañeros de Honduras pueden hablar dramáticamente de lo que ha pasado en Honduras. En Costa Rica se estima que solo los eventos hidrometeorológicos, es decir, lluvias copiosas, han causado pérdidas equivalentes al 6% del PIB en los últimos 10 años. Y esos son recursos nuevamente que nosotros tenemos que desviar de algunos programas, ¿verdad?, para poder reconstruir la infraestructura. Porque en realidad los responsables del cambio climático no somos nosotros. Nosotros simplemente, sencillamente estamos cosechando las consecuencias de ese cambio climático. Está protegido por parte del Estado y hay otro 22% por parte de fundaciones privadas. De manera tal que nosotros hemos venido haciendo nuestra tarea y estamos pagando la cuenta que otros están gastando. Con esto que vendría a ser la analogía para los países del aforismo aquel de enseñarle a la gente a pescar y no darle el pescado. Eso es una cosa que para nosotros sigue siendo importante. Hemos avanzado muchísimo con los acuerdos de asociación con la Unión Europea y seguimos manteniendo la necesidad, por supuesto, y la convicción de que la mejor cooperación para nuestros países es dejarnos competir en igualdad de condiciones. Y quiero explicarles, porque es interesante que, digamos, a veces cuando uno lanza un programa como este, tiene consecuencias insospechadas positivas. El programa de la Red de Cuido lo que pretende es crear una serie de instituciones, sobre todo con apoyo de las municipalidades, de los gobiernos locales, en donde se brinde protección diurna a niños y adultos mayores, a personas de la tercera edad. Y ha tenido un efecto colateral el que se haya podido abrir esta red de cuidado, ha empezado a reflejarse en aumentos de la tasa de participación de las mujeres de la población económicamente activa. ¿Cuál es, digamos, ese aporte que ha tenido la red de cuidado en la posibilidad de que las mujeres se sumen a la fuerza de trabajo?
ha permitido que en un contexto de desempleo, el año pasado sobre todo, pegó unos brincos, digamos, aumentando el desempleo, y sin embargo el ingreso promedio familiar no cayó por ese ingreso de la mujer al mercado de trabajo, que lo que hace es llevar un segundo ingreso normalmente al hogar, un elemento que posibilita la realización profesional de las mujeres, pero además el aumento de los ingresos familiares. Y en eso, bueno, Eurosocial ha estado con nosotros de cerca, y es algo que además nos interesaría que continuara, ¿verdad? Me parece que para nosotros, hablo de este tema, ¿verdad? Para no hablar del que ya dije con respecto a planificación regional que estamos haciendo nosotros hasta ahora, pero para nosotros es fundamental poder seguir contando con la colaboración de Eurosocial en este y otros temas que se han venido desarrollando en Costa Rica. Y me gustaría destacar, por un lado, esos problemas transnacionales que requieren de programas que actúen como espacio de socialización, de aprendizaje, de intercambio de experiencias y para plantear ideas para la cooperación intergubernamental. Problemas transnacionales como el del cambio climático o el de la violencia, que tiene un componente transnacional muy elevado, también en el caso centroamericano. Pero me gustaría destacar, porque yo creo que ha sido un aporte importante, la cuestión de la movilidad social y de la igualdad de oportunidades. Muchas veces nuestro debate está centrado en los índices de Gini y en una visión muy estática. Bueno, hay sociedades que pueden aguantar un cierto nivel de desigualdad si hay una expectativa de que este se va a reducir y sobre todo si hay expectativa de que hay igualdad de oportunidades y posibilidades de ascenso social, de movilidad social ascendente, ¿no? No es lo mismo un nivel elevado de desigualdad con esa expectativa, que es muy importante para esas clases medias que empiezan a serlo o que dejan de ser pobres, como antes se ha dicho, a una sociedad que está bloqueada en cuanto a esa estratificación social. Y esto me ha traído a la memoria pues, el trabajo que está haciendo el Banco Mundial para construir ya con 40 países el índice de igualdad de oportunidades, ¿no? Y apunto rápidamente de una pincelada que según el análisis que se ha hecho con este índice en una muestra de países de Europa, entre el 2 y el 5% la desigualdad de renta se explicaría por la desigualdad de origen, los orígenes familiares, los orígenes socioeconómicos. En Brasil es el 30% y en Guatemala es el 50%. Pero el grueso de la política de cohesión, la que hace el FEDER, la que hace el Fondo Social Europeo, no piensa en países, piensa en regiones y piensa en grupos sociales. No va a países pobres, sino que va, o más rezagados, sino que va a regiones rezagadas, a grupos sociales rezagados. Y quizás ahí hay alguna idea interesante también para reflexionar sobre esa clasificación de países que quizás ya no es oportuna en un mundo en el que la pobreza y la desigualdad están tanto en los países pobres como también en los países de renta intermedia. The EU has subscribed free trade agreements with Mexico, with Chile, Central American countries, Colombia and Peru. And the European Commission is negotiating a free trade agreement with Mercosur and a further one with Ecuador. We need to assure that our relation will support the social cohesion in both countries or in both regions. Our main economic interaction with Latin America, the ill-named free trade agreements, are indeed boosting inequality, social conflict and land concentration. So it is fair to say that our free trade agreements are undermining social cohesion in Latin America. I think we have to develop a relation between Latin America and Europe that is more fair than we have it at the moment. I see that a lot of things happened during the last years, and a lot of things are moving in a good direction. I don't want to avoid this, but I think not everything is good, and we have to rethink a lot of this relation in future. Una situación de desigualdad, de descohesión social, incluso dentro de los propios, de cada uno de los propios países, sobre todo en los países del sur, pero también en algunos países del norte. Reducir o limitar un modelo que ha sido hasta ahora precisamente el que era más atractivo y el que consolidaba o aseguraba la posibilidad de mantener pues esa estabilidad, esa pacificación y esa cohesión social y económica.
Yo creo que en el diálogo que se establece precisamente en ámbitos como el programa Eurosocial está planteando, no solamente interpela, digamos, a la otra parte, sino nos interpela a nosotros como europeos, y ante estas próximas elecciones del 23 al 25 de mayo, más fuertemente que el modelo que estábamos construyendo y que algunos queremos seguir construyendo, pues tenga como apoyo la demanda y la exigencia por parte de las sociedades y de los gobiernos de, digamos, personalidades especialmente relevantes latinoamericanas. Seremos capaces de hacer frente a nuestros compromisos de una manera mucho más eficiente y mucho más honesta. Una última aportación que creo que se ha hecho. Se ha dicho, bueno, la Asamblea Eurolat es poco imperativa y el diálogo parlamentario como que parece que cuenta poco. Un breve recordatorio, no puedo evitarlo, entre otras cosas por mi origen como historiador. El primer diálogo político entre la Unión Europea y América Latina fue el diálogo parlamentario y empezó, si no recuerdo mal, en el año 74. Y pese a la enorme diversidad de posiciones ideológicas entre europeos, latinoamericanos, entre sí, logró forjar consensos sobre las relaciones birregionales que después se han ido incorporando al diálogo Unión Europea-Grupo de Río, al diálogo Unión Europea-Grupo Centroamérica, al diálogo de San José y después a las cumbres, a la asociación estratégica. Los temas del desempleo y sobre todo el desempleo en la juventud. Vengo de una reunión también en Ginebra, en la OIT, y se manifestaba alrededor de 75 millones de jóvenes desempleados en el mundo. También tenemos un programa creado en la administración de la presidenta Chinchilla Miranda que se llama Empléate, que es para buscar la forma de que regresen los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los ninis, en edades de 17 a 24 años, que vuelvan al colegio o a la educación técnica o al espacio donde hayan abandonado sus estudios, que puede ser una universidad o un centro internacional un centro nacional de educación, y conectarlos con la demanda de trabajo que hay en el sector privado. Se generó este programa en el cual Eurosocial nos ha venido apoyando para la gestión. Tiene una meta de tener aproximadamente 40.000 jóvenes de regreso a las aulas y a la educación, en un proceso de aproximadamente unos 5.000 a 6.000 en los primeros 4 años, y estamos en ese proceso de cumplimiento de meta, desde luego con un impacto muy importante. Esos recursos es mucho más valioso invertirlos en educación y en hacer que regresen a las aulas y al trabajo que tener que después invertir en rescatarlos de las drogas y de otros problemas que en general enfrentamos en América Latina y que seguramente también pues en Europa. Así es que Eurosocial nos viene apoyando en esto, y de nuevo a un país de renta media, y de nuevo me parece que es uno de los aspectos positivos que podemos ver probablemente hoy en un video y probablemente mañana en otro. When we are in trouble, when we have to bring Europe to Latin America, in the context that we heard, what do? You go to FIAP and you say, bring Germany, Spain, France, Italy, get help from Colombia, get help from SICA, and make Eurosocial a success. I think, Inmaculada Zamora, you made it. Now, prove it. Voy a hablar en representación de todos los socios que forman parte de este consorcio, y lo primero que quiero hacer es agradecer a todos ustedes su presencia, a ministros, viceministros, directora, a todos, pero sobre todo a las autoridades latinoamericanas que, a pesar de sus agendas y sus compromisos, han querido hacer un alto en el camino para venir aquí a dar testimonio directo de cuál es nuestro trabajo conjunto. Y estamos hemos oído hablar esta tarde, y yo creo que seguiremos oyendo hablar mañana, de la preocupación común por la cohesión social, la preocupación común entre Europa y América Latina por sociedades más justas, más igualitarias, más cohesivas. Deciden que la cohesión social será un principio estratégico en nuestra relación birregional, y crear también Eurosocial para intercambiar experiencias entre administraciones públicas en pos de este objetivo. Se dé el vínculo real entre el instrumento, que es el intercambio de experiencias,
y el objetivo, que es la cohesión social. La orientación a resultados. La orientación a resultados significa que hay que transformar ese intercambio de experiencias, no se quede en conocimiento puro, sino que sea transformador y que vaya a contribuir a un cambio directo en las políticas públicas y eventualmente, por supuesto, en la cohesión social. Y por último, su intersectorialidad, es decir, intentar que esas políticas comunes a países latinoamericanos prioritarios se aborden desde varios sectores, desde varios enfoques y no puramente sectorial, ya que la cohesión social es algo multidimensional. Todo esto hace que Eurosocial esté en línea con la agenda de calidad de la ayuda, de apropiación, de alineamiento con los países. Y es verdad que alguien decía que la cohesión social viene muchas veces de circunstancias históricas y geográficas anteriores, pero también es cierto que las políticas públicas pueden hacer mucho para incidir en ella. Y por eso unas instituciones fuertes, transparentes, con recursos, con capacidad de responder ante un ciudadano, son lo que a cambio forman una ciudadanía también responsable y que tiene un sentido de pertenencia a ese proyecto común. Aquí estamos muchos de los que llevamos este programa, no solo la FIAP, ha nombrado Alemania, Francia, instituciones públicas de todos nuestros países y de muchos países de América Latina. El consorcio que lo ejecuta se compone de socios coordinadores, de socios operativos. Quiero mencionar también un consejo de orientación de los que están aquí representados, la CEPAL, la OCDE, que asesoran estratégicamente al programa y le orientan en las cuestiones más importantes, ¿no? Más de largo plazo. Instituciones que son como 40, pero que tienen un efecto multiplicador importante, porque estas instituciones movilizan a más de 100 instituciones de Europa y más de 100 instituciones de América Latina que trasladan sus experiencias, su conocimiento y su saber hacer a las instituciones verdaderamente protagonistas del programa, que son alrededor de 100 también, y que incorporan elementos de las experiencias que América Latina y Europa les conectan. Todo este grupo de instituciones ya forman una alianza tremenda entre Europa y América Latina y crean un espacio común entre nuestras instituciones, entre Europa y América Latina, pero también están contribuyendo a un espacio común latinoamericano, poniendo en contacto y en conexión todas las instituciones de la región. Su equilibrio entre diversidad y unicidad. O sea, todas estas actividades, lo que parece una multiplicidad de acciones, actividades, actores, instituciones, temáticas, en realidad están todas vinculadas con un horizonte y un principio común. Otra de las características fundamentales del programa es su flexibilidad. ¿Qué quiere decir flexibilidad y adaptabilidad? Que reconoce que los contextos son específicos en cada país y que, por lo tanto, esas problemáticas comunes tienen una fase diferente de la política pública en cada uno de los países y se adapta a esa fase y acompaña al país en la fase que está. Lo que es difícil cuando se apoya políticas públicas es muy complicado mostrar los beneficiarios finales. ¿A quién está favoreciendo una ley? ¿A quién está favoreciendo una estrategia? ¿Una coordinación entre administraciones públicas? Es difícil. Aún así, hay muchas acciones, muchas actividades de Eurosocial en las que se puede decir quiénes han sido, quién van a ser, cómo van a cambiar la vida de la gente. ¿A qué aspira Eurosocial? A contribuir al diseño, reforma e implementación de políticas públicas que tengan impacto sobre la cohesión social. A contribuir. Aquí no hay atribuciones y aquí no hay agendas, nadie impone una agenda, sino que nos insertamos en los procesos en los que los propios países están y aportamos elementos con ese intercambio de experiencias. Es que Eurosocial ha terminado siendo un elemento catalizador de distintas políticas y teniendo un papel muy protagonista en la coordinación de actores, de diferentes actores en diferentes países. Bueno, en definitiva, terminar diciendo que creemos que el programa Eurosocial puede ser útil para alimentar el diálogo político, pero que es un instrumento muy apropiado para cooperar con países de renta media, en particular con América Latina, que ha hecho una apuesta por las sociedades más cohesivas y más equitativas. Muchas gracias.